Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro que hoy nos convoca del ciclo de conferencias por los 25 años del Sanatorio del Salvador. En honor a los puntuales, vamos a dar comienzo a este encuentro. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy colaborando con el Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador en la organización de este ciclo de conferencias para celebrar los 25 años de la institución. Hoy el ciclo presenta la conferencia sobre estrategias para mejorar la sustentabilidad del sector privado de la salud. La conferencia va a estar a cargo de dos expositores, a cargo del economista Jorge Colina, presidente de IRESA desde Buenos Aires, y el contador Jorge Cherro, presidente de ADECRA CEDIM, también desde Buenos Aires. Para iniciar vamos a comentar algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con este encuentro, que es a través de la plataforma Zoom, en el formato webinar. Ustedes van a ver por defecto, los espectadores, sus cámaras y sus micrófonos apagados, y solo van a poder ver a los panelistas quienes van a tener la posibilidad de habilitarse sus micrófonos. La formulación de preguntas está siempre vigente en el menú inferior de la pantalla. Ustedes ahí pueden escribir su consulta y va a ser respondida en el cierre de la actividad por los disertantes. Agradecemos a las instituciones que acompañan este ciclo: la Universidad Católica de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, CEDIM, y además agradecemos especialmente a IDESA, que se ha sumado a acompañar esta conferencia. Agradecemos también la presencia de las autoridades de todas estas instituciones mencionadas, y también autoridades de gobierno que vemos conectados, ¿sí? Tanto de nivel municipal, provincial como nacional. Agradecemos la presencia entre los presentes del ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el licenciado Osvaldo Giordano. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un momento para compartir un material audiovisual del Sanatorio del Salvador por sus 25 años, ¿sí? Es un breve material, y a continuación de ese video vamos a escuchar las palabras del doctor Héctor Cámara. Él es el coordinador del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio, y también es jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la institución. Compartimos el material. Buenas tardes o buenos días, dependiendo del estado del almuerzo. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar los primeros 25 años del Sanatorio de Salvador, que se originó en el deseo de su fundador, el profesor Dr. César Arturo Vigo, de construir una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestra familia. Desde entonces, el crecimiento de la institución ha sido permanente y progresivo, en forma planificada y controlada, y se han desarrollado numerosas áreas que hoy lo conforman y que forman parte de este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas de estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia y el crecimiento que hoy lo caracterizan, y además de las crisis externas, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que la constituyen. Sin embargo, el directorio, con el apoyo de un grupo de profesionales, supo mantener en alto los objetivos de proveer la mejor calidad de atención en la salud, con un modelo de gestión que permitió no solo la supervivencia,
sino el crecimiento institucional progresivo. El sanatorio es una institución polivalente, de alta complejidad, que hoy provee servicios médicos generales y especializados que desarrollan su actividad en la consulta externa y en la internación. Servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes, y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente, fundamental para el sostén de los servicios médicos y para la interrelación con las entidades financiadoras. La inversión permanente en recursos humanos, en tecnología y en informatización institucional hoy nos han permitido posicionarnos como una alternativa de referencia no solo de nuestra ciudad, sino de toda la región. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también participó de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización en medicina y también participa en la docencia de grado y de posgrado de otras carreras de la ciencia de la salud como enfermería y kinesiología. El Departamento de Capacitación, como les decía, también participó de este crecimiento y es el que les genera esta bienvenida al ciclo de conferencias que servirá también como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los diferentes servicios que conforman el sanatorio, y también como un merecido homenaje al fundador y a todos los que hoy formamos parte del Sanatorio El Salvador en estos primeros 25 años de existencia. A continuación los invito a escuchar al contador Gustavo Vigo, director general de la institución. Hola, ¿me escuchan? Buenos días a todos. Quiero agradecer a los presentes, están conectados funcionarios de diferentes niveles, tanto del gobierno nacional, provincial como municipal, a nuestros amigos financiadores, prestadores, proveedores, periodistas, a nuestros queridos médicos, pacientes y público en general. Cumplir 25 años nos llena de orgullo. No es fácil construir y mantener una empresa con estas características, ¿sí?, tan complejas y en escenarios inciertos. En nuestra breve historia hemos atravesado diferentes momentos, buenos y malos. Pero que siempre es más fácil acordarse de los momentos malos, pero estoy seguro que fueron muchos más los buenos que los malos. Desde el punto de vista personal, como para nombrar un momento bueno, en el sanatorio nacieron mis 3 hijos, ¿sí? Y desde el punto de vista profesional, yo empecé a trabajar acá en el año 1999. ¿Sí? Yo estaba cursando mi 3er año de Ciencias Económicas, de Contado. El sanatorio nació en 1996, así que hemos empezado casi desde el principio. ¿Sí? Al poco tiempo que yo empecé a trabajar, creo que vivimos la mayor crisis que yo haya vivido conscientemente en la historia, que fue 2001. ¿Sí? El desempleo llegó cerca del 20%, la actividad era muy baja, aparecieron las cuasimonedas. Yo recuerdo que teníamos que facturar y después luego cobrar a nuestros financiadores y era toda una dificultad muy grande. Bueno, pero pudimos atravesar esa crisis. Luego en el año 2003 se le detecta a mi papá una enfermedad, ¿sí? Tenía un cáncer de pulmón. A pesar de eso, en el 2005, con el empeño y siempre la fuerza que él tenía, nos mudamos a Barrio General Paz, hecho que fue inédito, sí, que trasladar toda una institución de un barrio hacia otro barrio, un barrio que nos permitiera crecer y que nos permitiera desarrollar. Él fallece en el año 2006. Producto de esto, lamentablemente, ya sea porque no estábamos en todo bien entrenados y madurados con mis hermanos, y si bien todos queríamos que el sanatorio le vaya bien, no pudimos congeniar los diferentes criterios acerca de cómo hacerlo, y eso produjo un problema societario que al día de hoy está totalmente resuelto. Paradójicamente a todo esto, a la mudanza, a los problemas que hemos tenido, el sanatorio desde el 2005 a hoy nunca dejó de crecer. Con mi hermana Paula compartimos el concepto que la vida es un proyecto, y por suerte y gracias a todos los que conformamos el sanatorio, nos encontramos en estos 25 años llenos de proyectos.
Contamos con servicios médicos consolidados, como decía recién el doctor Cámara, que están interrelacionados entre ellos, que lleva mucho tiempo lograrlo, ¿sí? Que tienen un gran potencial. Tenemos un grupo humano muy bueno, ¿sí? Licenciados en enfermería, licenciados en imágenes, instrumentadores, bioquímicos, técnicos, farmacéuticos, utilización, administración, secretarios, en fin, que trabaja con calidad. Implementamos un modelo de gestión moderno, ¿sí? Centrado en el paciente, con instalaciones y equipamientos de alto nivel, y tenemos una infraestructura, como les decía, que está en clara expansión. Para nosotros fue, y es muy importante, dar trabajo digno y de calidad. Somos hoy más de 700 personas que lo hacemos todos los días en el sanatorio. Esa capacidad de dar trabajo también es fruto y es producto de nuestros vínculos comerciales con nuestros financiadores, que sin duda esperamos mantenerlos, mejorarlos, aumentarlos y tener la mayor vinculación posible. Por último, sabemos que brindamos un aporte a la economía local y a la sociedad muy valioso. Por eso lo hacemos con la mayor responsabilidad posible, entendiendo que nuestro rol social va más allá de los servicios concretos que prestamos a nuestros pacientes. La situación económica actual no es fácil. Estar informados resulta imprescindible para alcanzar un lenguaje común y tomar buenas decisiones. Por eso hoy tenemos el gusto que nos acompañen el licenciado Jorge Cherro, perdón, el contador Jorge Cherro, presidente de ADECRA, y el licenciado en Economía Jorge Colina, el presidente de IESA, los cuales nos darán un pantallazo global del estado actual de la economía, del sector y la situación de los financiadores y prestadores privados en particular. Así que les agradezco infinitamente la participación y bueno, los escuchamos. Antes de que inicie Jorge Colina, que es el primer conferencista, Jorge, mientras vos te vas preparando, voy a contarles a la audiencia quién es Jorge. Él es economista, máster en Economía por la Universidad de Georgetown y Lades, USA, Chile, máster en Finanzas por la Escuela de Negocios de Ámsterdam, Holanda, asesor de cámaras empresarias y empresas privadas de salud, profesor de Economía en la Universidad Católica Argentina y de Política Sanitaria en la Universidad Austral. Actualmente dirige el Centro de Estudios Económicos y Sociales, IDESA. Ahora sí, Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de lo que recién nos dijo Gustavo, que es el tema de la situación económica del sector. Bueno, el sector salud está pasando por una crisis de sustentabilidad bastante importante, eso es lo que les voy a tratar de mostrar. Y bueno, y después cerrar con una agenda para ver cómo se recupera esta sustentabilidad. La verdad que lo que el sistema de salud argentino logró, y fundamentalmente su parte privada, es muy meritorio. Hay una gran medicina a un buen precio, en términos de niveles internacionales, pero estamos poniendo en riesgo de perder todo esto. No es para desesperarse, pero sí para tomar conciencia de que las cosas no son como eran en el pasado. Lo primero que me gustaría mostrarles es un mapa simplificado de cómo está organizado el sistema de salud argentino y un poquitito de su historia. Tradicionalmente, digamos, desde que el país nació, había médicos, ¿no? Médicos que tenían una práctica privada que hasta el año 50, algunos, digamos, atendían, le cobraban a la gente directamente el honorario, y posiblemente algunas instituciones sindicales, anarquistas, socialistas, las que vienen de Europa, armaban mutualidades, que daban, digamos, daban una cobertura, digamos, para que la gente pudiera pagarle al médico. El gran paso que da el sistema de salud es cuando el doctor Carrillo, el famoso doctor Carrillo que todo el mundo, digamos, siempre lo venera, era el ministro, el secretario de salud de Perón, el primer secretario de salud que estuvo en Argentina con Perón. Él dijo, fue más a grandes rasgos el creador de los hospitales públicos. Hizo convenios con las empresas para generar los hospitales públicos, pero en paralelo Perón le dio a los sindicatos el monopolio de la afiliación, a los sindicatos peronistas, el monopolio de la afiliación. Y como en esa época los sindicatos solían armar mutualidades, con el monopolio de la afiliación, a los sindicatos automáticamente se les formó grandes mutualidades, que son lo que hoy conocemos como las obras sociales.
Acá hay que ser claro, Perón nunca le dio las obras sociales a los sindicalistas. Lo que sí les dio es el monopolio de la negociación colectiva, por lo tanto, el monopolio de la coercitividad de la afiliación de los trabajadores a su sindicato. Como en esa época era uso y costumbre que cada sindicato armara su mutualidad, en realidad los sindicalistas peronistas de la época armaron mutualidades, que luego vinieron a ser obras sociales. Ahora, esto era para que, de estas mutualidades eran para que los trabajadores pudieran acceder a los médicos privados. Y se financiaba nuevamente con aportes del salario. Esto implicaba entonces que los hospitales públicos iban a quedar para la gente sin cobertura, que se iban a financiar con rentas generales. Esto es década del 50. En la década del 60 aparecen estos. Médicos empresarios que tenían prestadores médicos, así digamos como el Sanatorio del Salvador, empiezan a armar coberturas de salud como para que la gente sin cobertura, digamos, que tenía capacidad de pago, con pago de bolsillo, pudiera acceder a la medicina privada. Luego, en la década del 70 y más profundamente en los 80, las obras sociales entran en crisis. Y entonces la gente tiene que empezar a pagar de bolsillo, además del aporte salarial, de bolsillo tiene que pagar una prepaga. Y en la década del 90 aparece lo que hoy conocemos como la derivación de aportes, que significa que esta gente que estaba pagando de bolsillo a las prepagas pudiera llevar su aporte a la prepaga para poder acceder a la medicina privada. Así es como está estructurado hoy el sistema, ¿sí? Tenemos una medicina privada. Disculpa, Jorge, te voy a interrumpir un minutito. ¿Sí? Sí, nos piden si podés hablar un poquito más lento. ¿Qué pasa? Hay un tema de conexión y se te escucha medio rapidito por ahí. Eso nomás. Disculpa. Ok. Gracias. Perfecto. Lo que pasa es que se me viene el porteño cuando yo en realidad soy jujeño. Debería hablar más como Claro. jujeño. Sí. Así es. Chao. Entonces, el sistema simplificadamente es así. Y este es el sistema que toda la gente tiene en su cabeza, ¿sí? Ahora, lo que sería interesante ver es cómo se reparte la plata dentro del sistema. Y acá tenemos entonces pesos por persona por mes, el sistema de obras sociales. Acá no estaría PAMI, este es el sistema de obras sociales sindicales. Tiene 3.200 pesos por persona por mes. El punto es que la gente de mayor ingreso es la que hace derivación de aportes, que tendría, no se sabe a ciencia cierta cuánto es, pero se puede estimar que sería unos 4.300, 4.500 pesos por persona por mes. O sea, un grupo familiar tendría una cosa así como entre 16 y 20.000 pesos por mes, que es lo que va a la prepaga. Ahora, esto implica que la gente que no deriva aportes, o sea, que se queda en la obra social porque no tiene plata para pagar la prepaga, tenga más o menos unos 2.600 pesos. Entonces, acá hay ya una heterogeneidad de ingreso per cápita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que el hospital público tiene plata. Si uno agarra los presupuestos de los hospitales públicos y los divide por la gente sin cobertura, va a dar 3.200, que es muy similar a lo que tiene el sistema de obras sociales. El tema es que acá hay gente que está desfinanciada y entonces termina, digamos, sufre carencias, sufre negaciones en sus obras sociales, entonces termina yendo al hospital público. Y todos sabemos, digamos, que los médicos privados no son solamente privados, algunos sí, pero una gran mayoría, en particular en el interior, el médico privado comparte siempre su práctica con el hospital público, con el sistema público. Entonces, este es el esquema de financiamiento de la salud en Argentina, en donde tenemos el sector privado, hay una heterogeneidad de financiamiento, y en donde la gente que queda desfinanciada termina yendo al hospital público. Y además esto es funcional con el hecho de que la comunidad médica suele articular su trabajo, la consulta privada con la consulta en el centro público. Veamos cómo se usa esta plata. Y acá entramos a una constante, digamos, del sector salud, que es los costos médicos. El ADECRA, de la Cámara Empresaria, digamos, que aglutina a las principales empresas prestadoras de salud de la Argentina, lleva un índice de costos médicos desde el año 2004. Igualmente relevó datos desde el año 2001. Y muestra, digamos, cómo evolucionó en lo que va del siglo, 20 años, 21 años, los costos médicos medidos en dólares oficiales.
Si bien acá no está aclarado, esto también está corregido por la inflación de Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos tiene inflación baja, cuando pasan 20 años, la inflación influye. Esto lo digo, digamos, para los exquisitos de la economía, es decir, no lo dividí solamente por el dólar, también corregí por inflación de Estados Unidos. Entonces esto muestra que Argentina, digamos, y lo mismo en dólares porque es la forma de decir, bueno, cómo te dan los costos médicos, es la referencia internacional. Entonces los costos médicos tuvieron una gran licuación con la crisis del 2001-2004, y luego crecieron. Crecieron, digamos, porque la inflación médica, la inflación general, crecía por encima del dólar. Piensen ustedes que acá el dólar pasó de 1 a 3, pero luego se mantuvo en 3 el dólar. Entonces, digamos, los costos crecían en dólares. Y llega a su punto culmine año 2012, que es cuando termina la bonanza internacional. La bonanza internacional trajo muchos dólares, por eso es que el dólar se mantenía en 3 pesos, y llegó a 4. Y esto hizo que los costos en dólares subieran. Pero también significaba que los médicos ganaban en dólares bien y se podía comprar mucha tecnología porque estaba relativamente accesible. En el 2012 termina la bonanza económica y entonces se estanca, digamos, la evolución de los costos. Y en el 2017 sucede algo que es lo que estamos viendo ahora. Al principio del 2018 comienza la crisis cambiaria de Macri, que luego se agrava con el tema de la pandemia. Y ahí es cuando que los costos médicos, no es que caen los costos médicos, sino que en términos de dólares caen los costos médicos. Es decir, los dólares se vuelven muy caros. Y entonces, en Argentina, el costo médico parecía como que se licúa en términos de dólares. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Los celestes son la evolución de los costos laborales dentro de una institución privada de salud, lo que ganan las enfermeras, las mucamas, los médicos que atienden en una institución con cama. Las remuneraciones del personal obviamente creció mucho hasta el 2012, y ahí ya se estanca. Y a partir de la crisis del 2018 se cae, digamos, las remuneraciones. Esto, más allá de que a nadie le gusta ganar menos en dólares, no es bueno porque termina haciendo que sea caro, por ejemplo, para un médico especializarse en el exterior o ir a actualizarse al exterior, y obviamente que también es un incentivo muchas veces para que el médico se vaya al exterior, porque ve que está ganando poco en dólares, cuando en otros países podría ganar mucho más en dólares. Y lo rojo es la evolución de los costos no laborales, que está dominado por la tecnología y por los medicamentos. Fíjense ustedes que esto viene creciendo en dólares, y con la crisis crecen también en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque están creciendo a un valor, con una inflación por encima del dólar oficial. Los medicamentos están creciendo a razón del 60% interanual, donde esto crece. ¿Esto qué significa? Digamos que obviamente estos recursos que llevan los costos no laborales también presionan a la baja los costos laborales. Esto está a junio del 2021, acá hay una historia, digamos, que acaba una recomposición por el tema de la negociación colectiva del sector, pero no quería entrar en eso. Posiblemente Jorge entre en eso, Jorge Charro. Era para mostrarle la figura del largo plazo. Entonces, tenemos los costos médicos, pero ahora lo que tenemos que ver es el precio de los planes que el gobierno les autoriza las prepagas, y un poquitito el tema de cómo es el traslado a los prestadores de esos aumentos de los planes. Entonces aparece este gráfico, donde ustedes ven, digamos, partiendo del 2010 en 100, la evolución es la misma. Lo que pasa es que hay veces que el aumento de los prepagos no se traslada enteramente al prestador. Por eso se forma esta brecha acá. Un caso más claro es en el 2009, cuando se iba el anterior gobierno, porque dio una importante recomposición a las prepagas, que no fue enteramente traspasado. Por eso se ve, por ejemplo, acá cae, mientras acá se sube un poquitito. ¿Sí? Pero ya con el actual gobierno los traspasos son directos. Lo que se le da a las prepagas pasa al prestador. Pero de nuevo, fíjense ustedes que desde 2017, el pico es de 2017, y a partir de ahí cae en términos de dólares. O sea, el sistema privado de salud está viendo una adecuación de sus ingresos en dólares, medido en dólares. Este es
la comparación, lo verde es el índice de costos de ADECRA, y lo rojo es los aranceles que los prestadores reciben desde las prepagas. Hasta el 2017 seguía la evolución, un poquito por debajo. Eso se compensa con mayor volumen, digamos. Ahora, a partir del 2018, cae todo, pero lo que se observa es, bueno, que el costo llega a un momento en que no cae tanto. Se estabiliza al nivel que tenía a principios de la década, pero los aranceles de los prestadores médicos en dólares se fueron para abajo. Y acá se formó una brecha, que es la que está haciendo crujir a los prestadores privados. De lo que nos va a hablar Jorge Cherro, y lo que Gustavo nos dijo, la situación está bastante crítica. Bueno, es esto. Y el pasado fue más lindo, pero no hay certeza de que este pasado se vaya a repetir automáticamente, que solamente tenemos que ponernos a esperar que se repita. Y luego tenemos el tema de las obras sociales, que se financian con el empleo y con los salarios. Esto que está acá es una serie larga desde mediados de los 90, cuando se creó el Sanatorio del Salvador. Había más o menos 3,2 millones de asalariados privados registrados, o sea, los que hacen derivación de aporte. Y fíjense usted, bueno, sube hasta el año 98, ahí viene el estancamiento y la crisis de la década del 90, y luego la gran recuperación de la bonanza económica, que fue entre el 2004 y el 2012. Bueno, acá hubo una pequeña crisis en el 2010, por lo de 2008-2009, y luego acá es donde se estanca ya la economía y la creación de empleo. Y acá es cuando cae con la crisis cambiaria y con la pandemia. Esto es con la pandemia. Entonces lo que vemos es, en términos de empleo, o sea, de los que ponen plata, de los que trabajan para poner plata, en el sistema privado de salud, está a un nivel muy similar al de 2008, 2009, 2010. O sea, igual que hace 10 años. Y estancado. Esto no se está recuperando. Y cuando uno mira el salario de los trabajadores, los que hacen los aportes a las obras sociales, en dólares, por inflación de Estados Unidos, aparece esta figura, donde lo rojo es el salario en dólares paralelo y el azul en dólar oficial. Ya en la década del 90 esto disminuía. ¿Por qué disminuía? Porque el salario estaba relativamente estático, pero en Estados Unidos había inflación. Entonces, obviamente, tiene una pérdida de poder adquisitivo en dólares. Luego vino la gran crisis. Y esto está en dólares, o sea que esto es como en dólares actuales. Es como, digamos, en el año 2001, los trabajadores ganaban $200. 2002, perdón, después de la devaluación. Bueno, y luego se recuperó. Y llegamos al 2011, 2012, que fue el fin de la bonanza, en donde los trabajadores tenían un salario de $1.200 a precios actuales. Y ahí comienza el cepo. Por eso es que en términos de dólares oficiales parecería que los salarios crecen, pero en términos de dólar paralelo, en realidad los salarios caen, porque el dólar paralelo subió, era 60-70% superior al oficial. Macri unifica los tipos de cambio, y también hasta el 2017 hubo cierta bonanza, se explicaba por el aumento del endeudamiento, digamos, pero volvió a nivel de salarios de $1.300. Esto es lo que explica, digamos, todos los viajes y todo el bienestar que hubo en el 2017. Pero bueno, eso después desencadenó la crisis cambiaria y el salario real en dólares se desplomó. Acá vuelve el cepo, y claro, un salario mediano de la economía a 100 pesos da que sería $700. Pero si lo dividimos por 190, que es el tipo de cambio paralelo, son $400. Entonces, el salario de los trabajadores privados está muy deteriorado y el empleo está estancado. Y el otro gran actor son los hospitales públicos que se financian con rentas generales. La verdad que las noticias acá, este es el déficit fiscal de la nación y de las provincias, desde el año 60.
lo único que van a ver es que siempre está por debajo del cero, con excepción, digamos, de la década del 90, un tiempo, y la época de la bonanza, que había habido una gran licuación, digamos, de salarios públicos, de jubilaciones. Entonces se le formó un superávit al Estado Nacional que luego se convirtió en déficit. Y este es el déficit al 2020, que fue entre 7 y 8% del PBI. Es extraordinariamente bajo por el tema de la pandemia. Se espera que este año cierren 4 o 5%, por lo cual estamos en un escenario muy similar a la década de los 80. O sea, el Estado no tiene plata, financia todo con emisión. Y eso es lo que trae la inflación, y eso es lo que trae que los ingresos se caigan. Entonces, está complicado. En suma, de todo lo que vimos acá, ¿cuál es la no sustentabilidad de la salud? Punto 1, la medicina se basa en el trabajo altamente calificado y tecnología. Ambos están atados al dólar. Y aun cuando el médico y la enfermera cobren en pesos, están viendo que en Uruguay, que en Chile, que en Perú, que en España, ofrecen salarios mucho mejores. Y son los que se van los mejores. Pues no es trivial medir en dólar las remuneraciones de los recursos humanos, de los equipos de salud. Los aranceles médicos están cayendo en términos de dólares desde el 2017 en la medicina privada. Y los precios de las prepagas, si bien caen un poco menos, también caen. El empleo asalariado registrado que financia las obras sociales está estancado y el salario real cae también. Y las cuentas públicas están en un déficit del 5%, que es como la década de los 80. Entonces, digamos, mientras los costos médicos en dólares se están manteniendo, aun cuando en el mundo están creciendo, todas las fuentes de recursos de salud en el sistema de salud argentino se están cayendo. Y acá para terminar y dar paso, digamos, a las preguntas, a los comentarios, digamos, a esto también hay que sumar el tema de que los prepagos, cuando dicen no traslado todo, lo que me autorizan a subir, es por esto, porque los consumos médicos de la población también están subiendo. Y esto, ¿cómo se está tratando hoy? O tratando de aminorar, es con el crecimiento de los copagos. Estamos en una gran paradoja. Legalmente el PMO no permite copagos, o si lo fija solamente el PMO, algunos copagos muy bajitos para consumo, para consultas y nada más. Hoy los planes de prepagos, sacando los planes muy top, planes medios, tienen todos prepagos, copagos porque está subiendo el consumo, las cuotas no están subiendo al ritmo que suben la inflación y los consumos, y entonces están recurriendo a los copagos. Y la gente lo está sintiendo. Y hay un tema grave, el tema de la discapacidad. O sea, desde el sistema de salud se está financiando no la salud de los discapacitados, sino los servicios sociales de la discapacidad. Que no es que la metieron en el PMO, es mucho peor el tema. En el año 97 se sanciona una ley de la discapacidad que dicta un programa integral de servicios sociales. Ese programa integral de servicios sociales determina obligaciones de educación, transporte, rehabilitación, no tiene nada que ver con salud. Pero los diputados de la época, del año 97, no estamos hablando actuales, arbitrariamente establecen de que las obras sociales van a pagar eso. Y luego, obviamente, por extensión, en el año 2011, cuando sale la ley de prepagas, también vuelven a decir, bueno, las prepagas también van a pagar lo de la ley de discapacidad. La población entiende que no son servicios de salud, son cosas que necesita un discapacitado, pero que tiene que pagarse desde un sistema de la discapacidad. Pero lo peor de la arbitrariedad es que los diputados y los senadores del Congreso no pusieron el mismo derecho que le dan a los beneficiarios de obras sociales y beneficiarios de prepagas a la gente sin cobertura. O sea, el sector público está eximido de dar los servicios sociales de la ley de discapacidad. Entonces, de alta inequidad y arbitrariedad. O sea, el Estado genera derechos que tienen que pagar los privados, pero cuando él tiene que pagar al Estado, se autoexime de darlo. Entonces hay que ordenar institucionalmente el tema del sistema de discapacidad en Argentina. Esto solamente pasa en Argentina, no pasa en otro lugar del mundo en donde los servicios sociales de la discapacidad se lo colocan al sistema de salud. En la última década solamente, esto nació en 1997, pero solamente desde el 2009 hasta acá que hay datos, los certificados de discapacidad pasaron de 9.000 a 250.000. O sea, no es trivial lo que esto está
gastando en el sistema de salud. Y de nuevo, no son servicios de salud, ¿no? Pero consumen los escasos recursos que hay en el sistema. Y el otro gran desafío es la incorporación de la tecnología, muy necesaria, por cierto, pero cada vez más cara. Entonces hay que dar una respuesta ahí. Para cerrar, y no extenderme mucho más, vamos a la agenda. Primero tengo que ver el contexto. Si tenemos un país que se cae, difícilmente podamos crecer. Nos mantendremos a flote, pero no vamos a ir muy lejos, porque el empleo formal no cae, los salarios reales no pueden crecer. Y si tenemos un Estado crónicamente deficitario, menos le podemos ir a pedir al Estado que nos dé más recursos, porque no nos lo va a dar. Y si nos da, nos van a dar billetes sin valor. En términos de dólares vamos a perder siempre. Entonces, la agenda del sector, que es para reflexionar, para pensar, para no traer solamente las malas noticias, sino bueno, cómo podemos seguir por lo menos a flote, es necesariamente repensar el PMO. Hay que empezar a poner límites al consumo abusivo. Ejemplo, se incorporó al PMO la fertilización in vitro, pero no se le puso un límite. O sea, una persona le pide al PMO una cantidad ilimitada de fertilización in vitro. Eso no puede ser así. O sea, debería ser, no sé, una cosa de 1 cada 3 años y listo, y después la persona se lo pague, o por lo menos que esté copagado. Pero esto lo pongo como ejemplo, hay miles de estas cosas. Y obviamente, ser innovadores en los temas de los planes de salud parciales, bien regulados por la superintendencia, no es la liberación de los planes, sino que sean bien regulados, porque la forma, digamos, de hacer que el PMO sea más accesible en el momento que se cae todo el financiamiento, es empezar a priorizar los servicios que tiene dentro del PMO y darle opciones a la gente, porque es la gente en definitiva que muchas veces tiene que comprar. Pero esto, bueno, esto es para pensar, para reflexionar y para discutir. Y lo otro es, hay que crear un sistema nacional de discapacidad que no sea solamente un cargo público, como es hoy el gran sistema, sino que tiene que tener recursos específicos y tiene que financiar y gestionar los servicios sociales. No puede ser que las familias gestionen ellos el gasto de los servicios sociales de la discapacidad y luego le manden la factura a la obra social o a la prepaga y que tiene que pagar. Son facturas de un remis, facturas de una traffic, son facturas de un albañil que hizo una adaptación en la casa, del baño. O sea, eso lo tiene que gestionar un sistema nacional de discapacidad. Y obviamente lo que se ha hablado desde el año 2016 acá, es crear una agencia de evaluación de tecnologías, la famosa ACNET, el proyecto de ley duerme ahí en el Congreso. No sé si es lo más, digamos, es perfectible ese proyecto, seguramente, pero algo hay que hacer como para poner un orden a la incorporación de la tecnología médica, que es cada vez más prometedora, pero más cara, más consumidora de recursos. Y junto con la ANET hay que pensar un fondo nacional para el alto costo, como tiene Uruguay, por ejemplo. Uruguay tiene el Fondo Nacional de Recursos, en donde toda la gente está cubierto por ese fondo, independientemente de su cobertura de salud, y el Fondo Nacional de Recursos es el que financia y gestiona la provisión de los medicamentos biológicos, por ejemplo. Eso, estas son soluciones que se están tomando en todos los países, bueno, que tenemos que pensarla también en Argentina. Muchas gracias y los dejo. Bueno, lo otro que quería decir antes de irme, ojo que la sustentabilidad no es transitoria. No es que, quedémonos así, esperemos, capaz que esto mejora, no, porque estos datos son del INDEC. Es la estructura de la población, la estructura etaria de la población. Miren esto, yo no estoy hablando de qué va a pasar de acá a 50 años, sino qué va a pasar en el 2025 y el 2030. Sería como decir qué va a pasar en la segunda gestión del próximo presidente. No va a tener más jóvenes. Los jóvenes no crecen más en Argentina, dice el INDEC. No yo. 14 millones de jóvenes. Sí vamos a tener más viejos, que son muy consumidores de recursos de salud. Y vamos a tener más adultos activos, pero como estamos viendo en una economía que se cae, o sea que van a ser todos empleos informales, no van a ser más recursos para la medicina privada. Por eso digamos, hay que empezar a hablar sobre cómo mejorar la sustentabilidad en un sistema que ya está en crisis, definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, por la generosidad en la presentación, en exponer todos los datos. Antes de pasar al momento de preguntas, que ya hay algunas ya registradas, vamos a dar lugar a las palabras del contador Jorge Cherro. Pedimos que se encienda cámara, y mientras se va preparando yo voy a contarle a la audiencia que él es actualmente el presidente de la comisión directiva de ADECRA, CEDIM. A lo largo de estos años, como dirigente del sector de la salud
privada, ha participado y disertado en diversos congresos y jornadas tanto nacionales como internacionales, y como dirigente del sector de la salud privada, participa desde hace años en las negociaciones con distintos actores del sector de la salud, representando a la Cámara frente a financiadores de todos los subsectores y ante funcionarios de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, contador, la palabra y la audiencia te escucha. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos muy bien, escuchamos muy bien. No estamos viendo tu presentación ahora justo. ¿Querés poner la primera plaquita a ver si la vemos? Sí, déjame Intentamos de nuevo. compartir pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, a ver, nos van a hacer la prueba de... Ahora se va a ver bien, ahora se va a ver bien. No, Ahí se va. se va. Bueno, Bueno, vamos a dejarla en el modo anterior. Sí, me parece bien. Vamos a dejarla ahí. Sí. Bárbaro, bárbaro, se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Bueno, paso por acá. Sí, sí, digamos, la vamos a poder apreciar, así que no te preocupes. No. A ver, un minuto. Si me la toco acá. Está bien. Bueno, disculpen la... Lo habíamos probado antes, estaba todo bien. Buenos días o buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicito a las autoridades y al staff del Sanatorio del Salvador por sus primeros 25 años de vida. Sé también que hace poco, en febrero, se han sumado a la comunidad de ADECRA, así que aprovecho para darles también la bienvenida. Estoy gratamente impresionado por el video institucional. Algún día tendré la oportunidad de conocerlo de manera presencial. Esperemos que sea dentro de poco. Bueno, entrando en tema, en la charla de hoy trataremos de ver cómo impacta en nuestra actividad el escenario que acaba de explicarnos el licenciado Jorge Colina, ir de lo macro a lo micro, ¿no? a la microeconomía de nuestras compañías, de la actividad diaria de nuestras instituciones. En primer lugar, vamos a analizar el comportamiento de algunos precios importantes de nuestra actividad y cómo están evolucionando en relación a la inflación, es decir, al índice de precio del consumidor. Así iremos viendo cómo evolucionan los salarios de convenio, la autorización de aumentos de cuotas por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud a las empresas de medicina prepaga, el traslado de las empresas de medicina prepaga a sus prestadores, el traslado del aumento, y también los aumentos otorgados por el PAMI, que es otro gran financiador, a sus prestadores. En segundo lugar, analizaremos las medidas de alivio fiscal que se fueron negociando con el gobierno y las ayudas para el pago de salarios, como los ATP, que se cobraron durante el año 2020, y los repro, que se están cobrando a lo largo de este año. Y cómo afectan, cómo alivian el costo laboral, entendiendo costo laboral por salario más contribuciones patronales. En tercer lugar, les voy a presentar o introducir un nuevo índice que está elaborando Perdón, Jorge, por interrumpirte. No vemos que estén pasando las diapositivas, ¿vos las estás pasando? No, Nos quedamos en la todavía, primera. Ah, está bien, perfecto. Todavía no lo estamos presentando. Está bien, no hay problema. Este es el índice y ahora lo vamos a elaborar. En tercer lugar, les voy a presentar un nuevo índice elaborado por el equipo económico de ADECRA, con la información que nos brindan
gran parte de nuestros asociados, que dimos el llamar índice de sustentabilidad. Y para finalizar veremos la agenda actualizada de temas que ADECRA CEDIN tiene siempre presente para negociar con el gobierno, como ADECRA o como también parte integrante de la Federación Argentina de Prestadores de Salud. Comenzamos analizando la problemática salarial, entendiendo que la problemática salarial, la actual crisis, comienza en abril del 2018 con la devaluación de nuestra moneda y sus consecuencias sobre la inflación, que luego continúa durante el año 2019 con nuevas devaluaciones y desemboca finalmente en el bienio 2020-2021 con la aparición de la pandemia. Tomamos el año 2017 como base 100 y analizamos año paritario y no año calendario. O sea, el año lo tomamos desde julio de un año a junio del año siguiente. Entendiendo que las paritarias, además de la negociación salarial, también gatillan las negociaciones arancelarias que de alguna manera las paritarias nos dan una certidumbre acerca del porcentaje que debemos negociar con los financiadores y también nos sirven para apurar o para tensar la cuerda en el cierre de eventuales negociaciones que las cámaras tenemos pendientes con el gobierno de turno. Como podemos visualizar, cuando la inflación se acelera, se produce un retraso en el salario. Estamos comparando, como había dicho antes, estamos comparando salarios contra IPC, ¿verdad? El salario real, o sea, el salario de bolsillo, el poder de compra del salario, como consecuencia de la aceleración de la inflación, se deteriora. Se negocia la inflación del año calendario, no la inflación de año paritario. Si bien los aumentos salariales son importantes y los prestadores lo sufrimos, esta situación también genera conflictos con los trabajadores y con el sindicato. Porque, evidentemente, al momento de sentarnos a negociar con trabajadores y con sindicatos, ya tenemos por lo menos entre 3 y 6 meses de inflación del año en curso. A tal punto llegan los conflictos que las últimas 2 negociaciones paritarias, la cláusula de revisión paritaria del 2020-2021 y el comienzo de la paritaria 21-22, se terminaron cerrando en medio de medidas de fuerza anunciadas por el sindicato y a partir de sendas conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo y con el peligro de un eventual laudo por parte del Ministerio que ciertamente no hubiese sido conveniente para los intereses del sector empresario. En este cuadro estamos proyectando una inflación en este y en los futuros cuadros, estamos proyectando una inflación del 49% para el año 2021. Creo que nos estamos quedando cortos, porque ya hay varios economistas que están pronosticando una inflación de arriba del 50%. Como se puede visualizar en este cuadro, a junio del 2022 nos estaría dando un retraso del salario real con respecto a la inflación del 16%. En esta placa analizamos los aumentos de la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las empresas de medicina prepaga, en la primera columna,
y el traslado de esto a sus prestadores, acá en la segunda columna. También se compara con IPC año paritario, como en la anterior placa. Podemos ver que las empresas de medicina prepaga llegan a junio del 19 con un mínimo retraso, en cambio sus prestadores con un 11%, como consecuencia de que las empresas de medicina prepaga en esa época no trasladaban el 100% de lo que estaban autorizados a aumentar. Luego, durante el 2020, de pandemia, tuvieron sus precios congelados, lo que se visualiza en el retraso del 21% a junio del 2021. Este congelamiento también, perdona, por el 19%. Este congelamiento también lo sufrieron sus prestadores, llegando a la misma fecha con un retraso del 30%. Que podría haber sido aún mayor si no fuese porque a partir del 2020 las resoluciones de la Superintendencia de Salud obligaron al traslado par y paso del 100% del aumento. En el segundo semestre del 2021 hay una pequeña recuperación, tanto en cuotas como en aranceles, pero de mantenerse esta situación sin aumento, o sea, congelado, como se está congelando algunos precios de la economía, de mantenerse esto, llegaríamos a junio del 2022 con un importante retraso, no solamente en cuotas, 24%, sino también en retraso de aranceles, 34%. Acá hago la misma salvedad, ¿no? De que estamos proyectando un IPC del 49% para el 2021. Natalia, no sé si voy rápido o estoy bien. Yo te escucho muy bien. Tenemos esta limitación de lo visual nomás. ¿Querés que hagamos un intento más? No te queríamos interrumpir. Ahí donde dice presentación con diapositivas, ¿querés ver si se despliega eso y podés verla? Es que lo intentamos varias veces y no lo... ¿Funcionó? No funcionó. O sea, cuando hicimos la prueba estaba perfecta, Sí, pero estuvo ahora no bárbaro. funciona. Yo creo que lo mismo se está viendo bien. Sí, no te preocupes, te vamos siguiendo, se escucha perfecto. Bueno. Bueno, en esta placa se analiza lo mismo, pero para el PAMI. O sea, cuál es el aumento que estuvo dando el PAMI a lo largo desde junio del 2017 a la fecha. Como vemos, el retraso es constante, año a año, agravado por el hecho que durante el año 2020 no otorgó aumento alguno, ¿no? Ese año la caída, acá se ve, la caída no fue tan pronunciada, pero porque se desaceleró la inflación, no porque haya habido aumentos por parte del PAMI, ¿no? En 20, acá vemos de menos 15 a menos 17. En 2021, a pesar de que el PAMI otorgó aumentos relativamente importantes, al acelerarse la inflación, la caída se profundiza y de mantenerse esta situación en el tiempo, como en el caso de la medicina prepaga, llegaríamos con un retraso del 40% a junio del 2022. Bueno, esto es un resumen, es un gráfico que es un resumen de lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, la caída de los salarios del 16%, de las cuotas de las empresas de medicina prepaga del 24%, de los aranceles de los prestadores de las empresas de medicina prepaga del 34%, y de los aranceles de los prestadores del PAMI del 40%. Es una placa resumen.
Ahora vamos a entrar al impacto de la medida de alivio y de los ATP en el costo laboral. Entramos a analizar el impacto de las medidas de alivio fiscales y la ayuda para el pago de salarios. Bueno, habiendo observado el retraso que venimos sufriendo los prestadores institucionales, agravado a partir de una manifiesta baja en la ocupación de las camas, producto de la pandemia, la primera pregunta que surge es que realmente cómo estamos vivos, cómo estamos operativos, cómo nos mantenemos, incluso dándole pelea a la pandemia como realmente lo hemos venido haciendo durante el año pasado y este. Entendemos que una de las razones por la cual nos mantuvimos operativos e incluso dando pelea tiene que ver con una serie de medidas de alivio fiscal que se negociaron con los gobiernos de turno y de las ayudas para el pago de salarios. En esta placa lo que se compara es el salario pleno que está arriba para el año 19, 20, 21 de una enfermera del convenio colectivo de trabajo 122 de 75, que es el que maneja, es el convenio paritario de las instituciones con internación. Y en la parte de abajo está el salario efectivo luego de descontar las medidas de alivio fiscales durante los años 2019 al 2021. Vemos tres medidas, claramente vemos tres medidas, que es el impacto del decreto 688, el impacto del decreto 300 y el impacto del no pago de la no contributividad, del convenio colectivo en los aumentos paritarios. Entre las medidas de alivio, como dije, está el decreto 688 del 19, la primera columna, que fue negociado en octubre del 2019 con el presidente, con la administración Macri. Ahí se logró poder utilizar el mínimo no imponible que ascendía a 17.500 pesos antes del pago de las contribuciones. Ese importe era del año 2019. En teoría, este monto se iría actualizando año a año, lo congeló el actual gobierno a partir del año 2020. Es por eso que ustedes pueden ver acá, pueden observar una disminución en el porcentaje del alivio, ya que año a año, con el aumento otorgado en paritarias, al estar en los 17.500 pesos congelados, el decreto 688 fue perdiendo peso específico entre las medidas de alivio. Luego en la segunda columna tenemos el decreto 300 del 2020, que tiene la exención del pago de las contribuciones al SIPA y una alícuota menor del impuesto a las transferencias financieras o el impuesto al cheque, que pasó del 1.2 al 0.5. Como se puede ver, a medida que pierde importancia el decreto 688 va teniendo mayor predicamento, acá se ve, va teniendo mayor predicamento el decreto 300. Precisamente por la misma razón, ¿no? Porque el mismo efecto anterior del aumento paritario, ya que se incrementa la base imponible y por ende es mayor el monto de la exención. Por supuesto que en el año 2019 no existía el decreto 300 que arrancó en el año 2020. Por último, en la tercera columna vemos el impacto de no pagar las contribuciones patronales sobre los aumentos otorgados en las últimas tres paritarias. Los aumentos de las paritarias, recordemos que los aumentos de las paritarias 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 son no contributivos hasta junio del año 2022. Bueno, finalmente se ve el costo laboral efectivo que muestra el porcentaje de alivio de las tres medidas sobre el costo laboral total, es decir, salario más contribuciones patronales, que para el 2019 alcanza el 89%, el 85% para el 2020 y el 86% para el 2021. Ahora, al costo laboral efectivo, que lo vemos acá en la primera columna, el 89, lo que decía recién, ¿no? El 89, 85, 86,
le agregamos en esta placa el alivio, le incorporamos la ayuda para el pago de la nómina salarial a través de los ATP que se cobraron durante el 2020 y los de los repro que se vienen cobrando, las clínicas que lo vienen cobrando del 2021. Observen el impacto de la medida de alivio en el 2020. Es un 60% de ahorro sobre el costo laboral total, salario más contribuciones patronales. Que obviamente disminuye a 35% en el 2021 porque, bueno, hay una caída importante del importe del repro con respecto al ATP, que es ahora de 22.000 pesos contra 28.350 que era el ATP. Pero sigue siendo las medidas de alivio, tanto fiscales como para el costo salarial, realmente siguen siendo importantes para nuestra actividad en esta situación. El problema que estamos teniendo es que en la estadística que hacemos en ADECRA, el porcentaje de asociados de ADECRA-CEDIN que accede al repro en este momento no supera el 50%. O sea, las medidas, el repro es muchísimo más restrictivo que el ATP para incorporarse y por lo tanto son menos los sanatorios, los prestadores que pueden ingresar. Bueno, ahora pasamos a analizar el índice de sustentabilidad de ADECRA, que es un nuevo índice que bueno, ya ahora le vamos a explicar para qué puede servir. Se basa fundamentalmente en la combinación de tres precios claves de la economía de las clínicas y de los prepagos, que son el precio de los insumos, que no es otra cosa que el índice de precios que ADECRA-CEDIN viene elaborando, como dijo el licenciado Colina, de principios de los años 2000. En el precio de los insumos, obviamente, está incorporado el costo laboral y está también incorporado el alivio de las medidas fiscales, no del repro y de los ATP, porque realmente no podemos considerar el repro en este momento teniendo en cuenta que hay un 50% de los prestadores que no lo puede incorporar, que no lo puede utilizar. El azul lleno es los aranceles de los prepagos y le incorporamos el índice de ocupación. O sea, qué ocupación, o sea, qué atractividad, qué producción tenían los sanatorios desde marzo del 2020, que arranca la pandemia, hasta agosto del 2021. Este es el índice de sustentabilidad combinando, como les dije, los tres precios anteriores. La relación entre evolución de precios de las prestaciones médicas ajustadas por ocupación y por precio de insumos para producir atención médica. En definitiva, mide la evolución de la sustentabilidad de las clínicas desde el punto de vista de los precios de las prestaciones, ocupación y precio de los insumos. Acá podemos ver claramente la caída en la ocupación por el tema de la pandemia, más el congelamiento de aranceles. Luego se va recuperando algo, pero finalmente luego hay nuevamente congelamiento de aranceles. Perdón, quiero decirles que esto es, como lo dice el título, es el índice de sustentabilidad de las empresas de medicina prepaga. Cada categoría de prestador tiene su propio índice de sustentabilidad. Sería inapropiado hacer un índice de sustentabilidad colectivo para todas las categorías de clínicas. Después vamos a ver el índice de sustentabilidad de los prestadores del PAMI. Bueno, después hubo un recupero de la ocupación, producto de que hubo una mayor, por allá por diciembre del 2020, una mayor ocupación y un porcentaje de aumento de aranceles. Vuelve a caer hasta que llegamos a agosto del 2021 con un pequeño aumento, producto de un aumento de aranceles.
y nos estaría dando un 75, con respecto al 100, a la base 100 de marzo del 2020, estaríamos un 25% por debajo. Recuerden que esto tienen los alivios, o sea, los subsidios fiscales, y le faltarían los subsidios por repro o por ATP. Esto es exactamente lo mismo, los mismos precios para el PAMI, y esto sería el índice de sustentabilidad del PAMI. Más o menos con la misma lógica, tiene la misma caída, congelamiento de aranceles, 2020 no se recibió aumento de aranceles. Durante el 2020 hubo un recupero en la ocupación y también un aumento de aranceles. En el 2021 hay una nueva caída de la ocupación, producto de la segunda ola de pandemia, y luego una recuperación llegando al 80% del índice de sustentabilidad comparado con el 100% de marzo del 2020. Este índice de sustentabilidad no es homogéneo para cada categoría de prestador, ya que no son comparables estructuras sanatoriales tan diversas, como un gran sanatorio orientado a lo mejor a la atención de pacientes de la medicina prepaga, con otro que presta servicios al PAMI. Por dar un ejemplo, con esto no quiero desmerecer al prestador de PAMI o de la Seguridad Social, pero es simplemente un análisis objetivo teniendo en cuenta especialmente los niveles de precios de las prestaciones, entre otras variables. De todos modos, la conclusión más contundente que nos muestra este índice de sustentabilidad es que en tanto no se recomponga a niveles de marzo o cercanos a los niveles de marzo, el índice de sustentabilidad, la actividad deberá continuar siendo subsidiada. Lamentablemente, de la noche a la mañana, la pandemia nos ha convertido en una actividad subsidiada, una de las tantas que existe en la economía argentina, como el transporte o la energía. Sabemos que es fácil ingresar al subsidio, pero en la medida que esta situación se mantenga en el tiempo, será más difícil salir, ya que la distorsión de precios relativos que se hace cada vez más grande, va a ser cada vez más complicado salir de esto. En la medida que sigamos sufriendo o convalidando aumentos de precio de nuestros insumos, incluyendo el costo salarial, el costo laboral, sin la correspondiente actualización arancelaria, como nos viene sucediendo, seguiremos necesitando los subsidios. Imagínense, por ejemplo, por caso, no sé, el año 2020, con la caída abrupta que se ve, más congelamiento de aranceles, y sin subsidios. O sea, sería una situación realmente inimaginable para enfrentar la pandemia. Bueno, ¿para qué sirve el índice de sustentabilidad de ADECRA? Es una forma de ver cómo está evolucionando el precio de las prestaciones respecto del precio de los insumos, ajustados por ocupación, o sea, por producción. Cuando el índice de sustentabilidad está bajo, no sube, esto no debe relacionarse con el resultado económico de las instituciones, sino con el hecho de que las clínicas se están sustentando vía menores compras o vía subsidios. Cuando hablo de menores compras, hablo de menor contratación de personal, o menor compra de insumos, o comprar insumos más baratos o de menor calidad. Evidentemente las menores compras pueden ser un uso racional, se puede estar haciendo un ajuste racional dentro de la estructura, o bueno, tijeretazos desesperados a remuneraciones y compra de insumos, un verdadero ajuste, lo cual puede poner en peligro evidentemente la calidad médica, ¿verdad? Bueno, ahora para finalizar entramos en la agenda que tenemos en ADECRA-CEDIN. Primero le quiero mostrar
la preocupación que tenemos y que está relacionada con la agenda que les voy a mostrar más adelante, falta poco para la terminación, son todas las normas que vencen el 31 de diciembre del 2021. La Ley de Emergencia Sanitaria, el Decreto 300 del 2020, el Decreto 688 del 2019, la Ley 25.590, que tiene que ver con la exhibición de tributos, tasas y gravámenes para la importación de insumos y medicamentos críticos, vence el repro, y finalmente vence, bueno, la prórroga de suspensiones y despidos y la prórroga de la doble indemnización. O sea, esta es una situación muy preocupante, evidentemente, para el sector prestador y todas las cámaras empresarias que estamos nucleadas en la FAPS. Estamos tratando de negociar con el gobierno. Lamentablemente, en este momento, en una situación de preelectoral, realmente el político está con la cabeza en otra cosa y no tenemos mucha respuesta al respecto. Entrando finalmente a la agenda, que está de alguna manera relacionada con todas estas medidas que vencen y que realmente son de los primeros que tenemos que ocuparnos, porque como ya vimos, no podemos en este momento operar sin las medidas de alivio fiscal y sin los subsidios, por lo menos hasta que se normalice el índice de sustentabilidad a partir de una progresiva normalización y actualización arancelaria, ¿no? Y poder volver a hacer una actividad que no depende de ningún tipo de subsidios, porque realmente es muy peligroso depender de subsidios otorgados por los distintos gobiernos, porque la dependencia realmente es muy grave. Bueno, la agenda está dividida en temas tributarios. Tenemos, como siempre, como punto número 1, ya con varios proyectos hablados en el Congreso, con diputados y senadores, el tema del saldo técnico de IVA crédito fiscal no computable para el pago de las contribuciones patronales o para libre disponibilidad. Eximir del impuesto a las ganancias al monto otorgado por el repro, ¿no? O sea, nosotros nos toman el repro como si fuese un ingreso genuino y pagamos impuesto a las ganancias sobre el repro. Tratar de conseguir una moratoria de las características similares a la que se consiguió por allá por el año 2007, que duró 15 años, que está venciendo ahora en el año 2022. Mantener el tema del diferencial en el impuesto al cheque, ¿no? y de la exención del pago de las contribuciones patronales, o sea, el decreto 300 del 2020, que ahora se divide en 2 decretos, pero en realidad tiene que ver con la exención del pago de las contribuciones al SIPA y con el impuesto, la tasa diferencial del impuesto al cheque. Y bueno, prorrogar también la exención dada a los prestadores del sector para derecho de importación. Otros temas que estamos también, en las que tenemos también en agenda, es la actualización automática de esos famosos de 17.500 pesos que quedaron ahí congelados del mínimo no imponible, tratar de actualizarlo a través de la actualización del convenio colectivo nuestro o de un RICTE, pero bueno, es el decreto 688 donde se había conseguido utilizar el mínimo no imponible, como expliqué previamente. Prorrogar la ley de emergencia sanitaria por lo menos un año más, hasta el 31 de diciembre del 2022. Bueno, esto sería algo muy importante, el punto 3. Yo sé que los financiadores también lo están tratando de conseguir, ¿no? Una actualización automática de precios, tanto de cuotas como de aranceles, de precios de los financiadores, por RICTE, que el RICTE es un promedio de los salarios que se negocian en paritaria, ¿no? De los empleados que están trabajando de manera formal.
Y bueno, finalmente un tema que preocupa a todos los empresarios de cualquier actividad, que es la reforma laboral y el régimen de despidos. Para los estados provinciales, lo que estamos tratando de ver o de charlar con las cámaras provinciales es la eliminación de las retenciones y de las percepciones de ingresos brutos y la reducción de ingresos brutos y de impuestos de sellos a las nuevas inversiones. Así que, bueno, con esto doy por finalizada la disertación. Les pido, la verdad que les pido disculpas porque no logré ponerlo en PowerPoint, pero bueno, como está grabada la presentación, seguramente se va a poder manejar. Lo que les quiero decir que todo esto que yo estuve planteando se va a poder ver para aquellos que quieran tener un mejor estudio de todo lo que se habló. Va a estar en el informe económico número 18 de ADECRA Sedil, que va a estar en poco tiempo, va a estar subido a la página de ADECRA Sedil. Así que bueno, muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que pueda haber. Bueno, ambos Jorge, muchas gracias por las presentaciones, estuvieron sumamente claras, han dado un pantallazo muy correcto acerca de dónde venimos, cómo estamos, y a su vez un listado de soluciones concretas con una agenda. Y sin lugar a dudas, el sistema de salud seguirá existiendo. La pregunta que me hago es qué calidad queremos que este tenga. Y en virtud de toda esta complejidad que tenemos y que manejamos, una pregunta sería, ¿ustedes creen que se tiende hacia una concentración tanto de la parte financiadora como de la parte prestacional? Sí, digamos, los financiadores grandes también están en la crisis, pero obviamente que el tamaño permite paliar mejor la crisis que un chico. Y en definitiva, una de las herramientas paliativas que tiene un financiador grande es muchas veces comprar un prestador chico que entró en crisis. Casi como para decirlo, supongamos que un prepago de 10.000 afiliados tuvo que tener un gasto en medicamentos biológicos que lo funde. Y bueno, para un financiador grande, 10.000 nuevos afiliados que vienen con el costo de que tiene, supongamos, 5 o 6 que tienen medicamentos biológicos, le cierra más, porque él lo suma a su gran masa que tiene. Entonces, definitivamente creo que la tendencia natural en medio de la crisis es la concentración. Y eso sí, Gustavo, yo le agregaría que, bueno, en principio, las grandes empresas de medicina prepaga ya están muy concentradas. Realmente, bueno, podemos hablar de 600 empresas de medicina prepaga, pero en 6 o 7 está concentrado, no sé, el 60-70% de la población. A mí en este momento lo que me preocupa ya desde el año pasado es lo que está sucediendo con el PAMI y por lo menos en la provincia de Buenos Aires con el IOMA, que es la obra social provincial de Buenos Aires, que es el paradigma de la obra social provincial porque tiene como 2 millones de afiliados, que de alguna manera está ajustando aranceles y aquellas clínicas que teclean son tomadas por el IOMA y tomadas por el PAMI. O sea que y las están poniendo al servicio del IOMA y al servicio del PAMI. Está ocurriendo con una aceleración realmente muy preocupante. Me acabo de enterar que hace 2 días hay una resolución del PAMI que tomó una clínica que era muy importante del partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, Clínica Estrada, que entró en una crisis porque falleció el propietario, los hijos no se pusieron de acuerdo, y bueno, en definitiva, la clínica quedó tecleando y ahora se llama Clínica Lanús, es Estrada y pertenece al PAMI.
Y no tengo dudas que en cualquier momento va a haber una alianza estratégica entre el PAMI y el IOMA, que de alguna manera trabajan muy en consonancia, y le van a prestar servicios al IOMA y al PAMI de manera 100% para el PAMI y para el IOMA. O sea que eso es algo que está sucediendo con este gobierno y realmente me preocupa. No sé si lo mismo está sucediendo en el interior, pero en el Gran Buenos Aires, una por mes cae en manos del IOMA o del PAMI. Bueno, si les parece, vamos a compartir algunas de las preguntas que nos han acercado los participantes y los invitamos a hacer alguna más. Estamos justo en tiempo de ir cerrando la conferencia, pero le vamos a dar lugar a este espacio que ya estaba previsto. Hay un economista local que dice, Jorge, entiendo que es Jorge Colina por lo que plantea, además de lograr un ordenamiento del Estado y estabilidad macroeconómica, ¿qué medidas de política puede llevar a cabo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para dar mayor sustentabilidad al sector? ¿Hay casos de éxito en otros países que puedan ser mirados como buenas prácticas? La de Eso, articular está el muteado, PMO. ahí va. La de articular el PMO. Es decir, en los países desarrollados hay sistema público o sistema de seguridad social. Y luego hay sistema privado. Pero no, en Argentina lo que hacemos es decir, el sistema público tiene que dar todo. Luego la seguridad social tiene que dar todo y los privados tienen que dar todo. Entonces, obviamente, estamos generando 3 derechos para los mismos recursos. Ejemplo, España. España tiene un sistema público extensivo, universal. Todo el mundo está cubierto por eso. La medicina privada lo que da es aquello que no da el público, que es facilitar el acceso y confort. Entonces, cuando se trata de una enfermedad muy cara o muy compleja, la gente accede al sistema público, porque incluso el sistema público es bueno en eso. Y en cambio, cuando se trata de algo, de la consulta, algo ambulatorio o una cirugía, digamos, de agudo que puede esperar, que en el sistema público te lo hacen esperar, en España, te hacen esperar 4, 5, 6 meses, una cirugía de rodillas, por ejemplo. Bueno, la gente se compra una medicina privada para tener rapidez en el acceso a eso. Entonces, cuando uno mira, yo lo vi, uno paga un plan de prepagos acá en Argentina y sale cerca de 300 euros, a tipo de cambio oficial. En España, un plan prepago bastante completo sale 220 euros, o sea, más barato que acá. ¿Por qué? Bueno, porque en España, digamos, lo más caro de todo lo sacan, dado que eso lo da el Estado. Y así es también en los países que tienen, digamos, seguridad social, en donde, bueno, la gente a la seguridad social va en lo que es lo más complicado, lo más complejo, lo más caro, pero para lo que es lo más usual y lo de menor costo, se compra una medicina privada. Entonces articulan el sistema público o el seguridad social con la medicina privada. En cambio, acá en Argentina lo solapamos. Decimos, bueno, el hospital tiene derecho a todo, la seguridad social tiene derecho a todo, digamos, tiene que dar todo, y ahora la medicina privada también, porque si le aplicamos el PMO, tiene que dar todo. Y la máxima locura es lo que acabamos de ver. Una persona paga una medicina privada, de su bolsillo paga una empresa de medicina privada y tiene que financiar servicios sociales de los discapacitados. Ahí está la incongruencia. Bien. Otra consulta que llega para el contador Cherro dice, ¿qué tipos de insumos están comenzando a faltar y hasta qué punto afecta la calidad? ¿Y se puede comprar con lo que pasó con el cepo de la época de Cristina? Está muteado, contador. Sí, en realidad no se puede comparar, porque hemos atravesado 2020, 2021 con pandemia y realmente hemos sufrido mucho la falta de medicamentos fundamentales para la atención de pacientes internados en COVID, en terapia intensiva, todos los pacientes que estaban en terapia intensiva, que tenían o siguen teniendo, los pocos que hay en este momento, tienen
un promedio de estadía de 17 a 20 días en terapia intensiva, realmente utilizan determinada cantidad de biorelajantes, de anestésicos, que subieron el precio realmente en una cifra que no amerita el menor análisis, ni la inflación, ni el dólar. O sea, el midazolam aumentó el mil y pico %, el propofol. Bueno, hay 7, 8 medicamentos que yo no quiero, soy contador, no quiero entrar en la materia, pero analizo los números y realmente me han llegado, pero bueno, ahí evidentemente el problema lo tenemos con nuestra propia industria farmacéutica, ¿verdad? O sea, ellos aducen de que la pandemia hizo que todos los insumos para la fabricación de estos medicamentos estaban en el mercado internacional y que necesitaban aumentar los precios para poder salir a conseguir la materia prima. Y bueno, el hilo se corta por lo más fino. El que tiene el paciente internado en terapia intensiva y lo tiene que atender es el sanatorio. Y por lo tanto el sanatorio tiene que pagar lo que le dicen, por adelantado, contra culata de camión. Bueno, realmente se vieron muchas prácticas no muy lógicas en una situación de pandemia. Y bueno, realmente no se puede comparar con el año 2015 porque lo que se vivió en estos 2 años no tiene nombre, realmente no tiene nombre. Cuando termine todo eso, cada uno tendrá que evaluar la responsabilidad social empresaria que tuvo en esta pandemia y ahí veremos cómo se comportó cada una de las actividades. Cuando la industria farmacéutica conseguía el aumento de precios, mágicamente aparecían todas las órdenes de compra que estaban suspendidas. Así que realmente los prestadores estamos bastante fastidiados con el comportamiento de la industria farmacéutica. No sé si hay algún representante, pero la verdad que no me interesa. Que lo escuche de mi parte. Está bien. Hay una consulta para Jorge Colina, del contador Armando. Dice, las dificultades del sector de la salud están originadas por causas propias y por causas de la economía nacional. ¿Se puede medir una ponderación en la participación de cada causa? El sistema tiene causas propias que son graves, que son estas cosas como por ejemplo la superposición de coberturas, la duplicación de coberturas. Una familia el papá tiene un empleo privado, la mamá es maestra, la familia tiene doble cobertura porque tiene un obra social provincial más de la obra social de que corresponde al padre. Si los dos padres trabajan en una empresa formal y y las empresas le dan la empresa de medicina prepaga, esa familia puede llegar a tener 2 prepagas, puede tener su médica de IOSDE, porque la madre tiene IOSDE, el padre tiene su media, se lo dan en la empresa, digamos, él no puede optar. Hay un montón de distorsiones en el sistema de salud. Lo que vino a suceder antes, además, lo que pasó entre el 2004 y el 2012, es que todas esas distorsiones quedaron escondidas debajo del gran crecimiento que tuvieron los recursos de la mano de la recuperación del salario real y el crecimiento del empleo. Entonces, y bueno, también vinieron, por ejemplo, las moratorias, entonces había mucho más jubilados para PAMI, entonces creció mucho el volumen desde el 2004 al 2012. Cuando se fue la bonanza, se estancó todo, porque las distorsiones del sistema no se podían financiar con más recursos. Entonces, por eso es que se estancó del 2012 al 2017. Y en el 2018 viene la crisis cambiaria y luego la pandemia, y ahí se cayó todo directamente. Entonces, yo diría, obviamente que no se puede, el sector salud no puede salir solo adelante si no sale la economía. Pero también tiene que hacer muchos deberes para darle sustentabilidad, mejorando sus reglas de organización. Con plata sola no alcanza. Bien, y para finalizar, Alejandro Granado consulta, dice, viendo la situación macro del país y lo explicado respecto
de la sustentabilidad del sector sanitario por el avance incesante de los costos. ¿La reforma del sistema que pretende hacer el gobierno es viable? Habla del SNISA. No sé si quiere aportar Colina o Jorge Cherro. Sí, los dos podemos decir algo. Digamos, no es viable porque el sistema de salud argentino no es uno, son 24. Los sistemas de salud son de las provincias. Y no porque la nación haya delegado algo o haya descentralizado, sino porque las provincias se lo atribuyeron para sí. Todas las constituciones provinciales dicen el sistema de salud es nuestro. O sea, nosotros somos responsables de la salud pública en nuestro territorio provincial. Con lo cual, si uno quiere hacer una reforma integral, hacer un solo sistema nacional, tiene que convencer a 24 provincias que le deleguen ese mandato constitucional provincial a la nación. Hay algunos que me dijeron, en Santa Fe, por ejemplo, no lo puede delegar, tiene que reformar la constitución provincial. Habría que verlo, pero la verdad que es muy difícil. O sea, desde el vamos comienza con un imposible. Y luego vienen otros imposibles, como el tipo de que poner en la misma canasta a las obras sociales sindicales, junto con los colegios médicos, perdón, con los círculos médicos, con las agremiaciones médicas, va a ser también imposible porque históricamente estuvieron disociados el tema de las agremiaciones médicas junto con las obras sociales sindicales. Y bueno, y hacer que las provincias entreguen las obras sociales provinciales, lo veo tan difícil como que entreguen las competencias en salud, en salud pública que tienen. O sea, hay que respetar la historia institucional de este sistema, primero entenderla, y después respetarla, y después saber que no se puede con una ley hacer todo lo que se quiera. La actual ley de obras sociales se llama el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y estaba pensando, es una derivación de lo que era el Seguro Nacional de Salud de Aldo Neri en los 80. Estaba pensado para que sea para con todas las provincias incluidas. El último artículo de esa ley dice, invita a las provincias a adherir a esta ley. Nunca nadie adhirió, no entiendo por qué van a adherir ahora. Al margen de los problemas legales que dice Jorge, yo le agregaría que bueno, primero me preocupa de dónde vienen los vientos de modificar y de renovar, ¿no? Y viendo el pasado de este gobierno, realmente yo creo que si quieren reestructurar algo es que porque vienen por las cajas, ¿no? Vienen por las cajas de la seguridad social, o por las cajas de la medicina prepaga, o por las cajas del PAMI. Realmente no creo que tengan en la cabeza una gran idea innovadora de modificar el sistema sanitario, que obviamente como cualquier sistema es totalmente perfectible. O sea, nosotros estamos abiertos a discutir creo que somos actores importantes, el sector prestador privado, somos un sector importante y deberíamos estar en la mesa para dar nuestra idea, ¿no? En este tema tan importante. Pero yo creo que ahora la cosa se ha calmado un poco, ¿no? Ya es como que es un tema que quedó un poco en el freezer, pero bueno, en cualquier momento van a volver. Pero yo creo que vuelven por las cajas, no tengo ninguna duda. Bien, bueno, me parece que tenemos algunas preguntas más, pero respetando un poco el tiempo de todos y de ustedes como expositores, vamos a dar finalización a este encuentro. Como les ponía ahí en el chat, toda esta grabación de esta conferencia va a estar en la página web del sanatorio, como las conferencias anteriores, y la agenda de lo que viene, que lo queremos compartir en pantalla. Estas dos son las conferencias de la semana que viene. La primera la organiza el Servicio de Clínica Médica, es el miércoles 3 de noviembre a las 15 horas, sobre el rol de la profesión médica y su transformación en la era de la globalización. El disertante es colombiano, el doctor Álvaro Franco Giraldo, y el día jueves el servicio que organiza esta conferencia es el de Cardiología Intervencionista del Sanatorio del Salvador, y será sobre TAVI, pasado, presente y futuro, a cargo del doctor César Morís de España, ¿sí? Si les parece, los saludamos a los conferencistas por su tiempo, agradecidos, y seguramente que seguimos en contacto para próximas oportunidades.
Gracias y saludos a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.